Vamos a poner aquí composición de funciones. Mira, hay dos composiciones que le pueden preguntar. La primera puede ser f o g de x. Hay personas que agrupan de esta forma. Sería lo correcto. Ya, así, agrupado f o g y acá va a colocar x. Acuérdese que lo que está aquí siempre va a ser el argumento. Este es el argumento. Y estas son las funciones como tal. Cuando usted le dicen f o g de x, realmente lo que le están preguntando es, bueno, ya que tenemos dos funciones, vamos a escribir de esta forma. Fíjese, f o g de x se va a transformar en f evaluado en la función g de x. Siempre digamos, la primera función que me especifican, que en este caso sería f, siempre va a ser la función externa. Eso no va a cambiar. Ya, tampoco lo cambio porque si no ya estaría mal. Si a usted le dicen f o g, f al ser la primera letra que ve, esa es la función externa, es la que va a ir afuera. Y esta de aquí, la segunda, va a ser la interna, que al final de cuentas se va a convertir en el nuevo argumento. Ya, esta va a ser mi función que se convierte en el nuevo argumento. Y sería f evaluada en g de x. En el caso que me pidan al revés, porque también me pueden preguntar la otra, me digan g o f, cierro y de argumento voy a colocar la x. Eso es nada más y nada menos que g, porque siempre será la exterior, abro paréntesis y aquí voy a colocar la función f de x. Perfecto. Eso no cambia. Si quiere especifico otra vez, para que nunca se olviden, la primera va a ser externa y la segunda va a ser interna. Y esa será nada más y nada menos que la nueva o el nuevo argumento. Ya, perfecto. Voy a poner un ejemplo sencillo con funciones tipo lineal, cuadráticas, para que vea cómo funciona y qué es lo que tuvo que haber hecho en algún momento en el colegio. Vamos a poner una función lineal primero. Voy a poner f de x es igual a x menos 1. Y voy a colocar g de x igual a x al cuadrado más 1. Así tal cual. Si a mí me preguntaran hallar f o g de x, usted directamente piensa, fácil. F está primero, externa. Segunda, G, interna. Y prácticamente hacemos esto, mire. Si usted especifica F de X es igual a X menos 1, usted lo que hace es, bueno, borrar lo que era la X y aquí adentro va a colocar la función como tal. Fíjese. Si aquí adentro va a colocar G de X, todo lo que era antiguamente la X se va a cambiar por eso que está ahí, mire. Lo que era la X se cambia por G de X. Entonces aquí usted va a colocar G de X. F de G de X va a ser igual a G de X menos 1. Obviamente, usted tiene que hacer el reemplazo de la función como tal. Sería F de G de X y en lugar de esto que está aquí, usted va a colocar ¿quién? X al cuadrado más el valor de 1 y el resto sí, eso sí no se altera, entonces va a ser menos 1. Obviamente esto se cancela, chao, y sería f de g de x es la función x al cuadrado. Esa para mí sería la composición. Tome en cuenta que aquí no he analizado ningún tipo de limitante, porque yo sé que esta función es de variable real, en donde es permitido todo valor real, o sea, no hay ningún problema. Acá también se acepta cualquier valor real, no tiene ningún problema el dominio de la función, ni de aquí ni de acá. Entonces podemos tranquilamente meter una función y viceversa, la de aquí a acá o la de acá a acá. Luego vienen los problemas donde ahí sí vamos a ver, ya, no se permite, sí se permite. Esa es la idea. Si le piden la otra, no creo que debería haber problema. Que le digan g de x es igual a x al cuadrado más el valor de 1.
y que quieran decirle, bueno, no quiero eso, sino G evaluado en f de x. Y usted eso es lo que va a cambiar. Mire, donde veía la x, ahora va f de x. Y obviamente hay momentos en que la operación sí tiene que desarrollarse un poco. G de f de x va a ser igual a, ¿qué es f? X menos 1 al cuadrado más el valor de 1. Acá me toca resolver un poquito este binomio al cuadrado. Tendría que acordarme. Un binomio al cuadrado es la primera al cuadrado menos 2 veces la primera por la segunda, 2 por x y por 1, sería 2x, y en la acá me quedaría 1 al cuadrado, que sería 1. Esto es solamente lo que está aquí. Le suma lo de acá y sería más 1. Termina siendo f de, o g de f de x es igual x al cuadrado menos 2x más el valor de 2. Esa es la otra composición. Esto como mínimo tuvo que haber hecho en algún momento de su vida. No sé si lo hizo en primero, en segundo, en tercero bachillerato, pero tuvo que haberlo hecho porque a todo el mundo le enseñan funciones y en algún momento ven la composición. Como mínimo, así, con funciones pequeñas para calentar un poco. Confirmen. ¿O hay alguien que no vio nada de eso? Yo viendo que no hice nada de eso. Ya, mínimo así, algo básico. Tal vez cuando es funciones por tramos, ya ahí tal vez no le dieron, ya el profesor se saltó esa vaina, pero por lo menos mínimo eso de ahí. No le enseñaron eso. Bueno, por ahí unos dos o tres. Siempre hay unos que les estafan en el colegio, así que hay que ir a reclamar. Pero creo que la idea es bastante sencilla. Una función dentro de otra. ¿Ya? Una función dentro de otra. Dijo que no podíamos entender y por eso se saltó. Qué lámpara. No le enseñaron funciones. Ahí sí, hay que reclamar. Por lo general en los colegios lo que más dan es funciones. Pasan repitiendo funciones lineales, funciones cuadráticas. Eso es lo que más se repiten. Derivadas. Bueno, por lo menos vio derivadas en algún momento tiene que ver. Pero esa es la composición. Una función dentro de otra, Noemí. Tiene que buscar qué es lo que va a especificar. Cómo se lo estén pidiendo. Y de ahí en base a eso va desarrollando la expresión, porque aquí si hay algo al cuadrado, le va sumando, le va restando, le saca raíz, eso depende de cada una, dependiendo del problema que va a tener. Ahora, voy a poner la parte conceptual que no se tiene que olvidar, nunca. Si se olvida, F. Nosotros vamos a... Siempre es bueno entenderlo al principio con un diagrama sagital, para que tenga en cuenta lo que se hace o qué consideraciones se toman. Vamos a poner aquí. Vamos a poner una función f que va de un conjunto a un conjunto B. Y esa la vamos a colocar aquí. Vamos a colocar el conjunto A. Vamos a colocar el conjunto B. Y esto lo vamos a colocar con la f, ¿no? La función f. Y aquí va a tener elementos. Cualquier cantidad. No solamente unos 2, 3. Puede ser un conjunto de números tipo reales, enteros, lo que sea. Un conjunto de partida, un conjunto de llegada como tal. Para mí, ¿esto qué representa? Todos los elementos que están aquí, ¿está de acuerdo que son el dominio de la función f? Eso es siempre verdadero. ¿Estamos de acuerdo? Ese conjunto A como tal es igual al dominio de la función. Si yo digo esto, ¿estamos en lo correcto o hay algo que está mal? Si yo digo que todo este conjunto B es igual al rango de f, ¿estaríamos en lo correcto?
puedo asegurar de que B es igual al rango de F. ¿Ya? Eso no se puede asegurar, porque acuérdense que el rango, ¿de qué depende? Depende de las imágenes, ¿no? El rango es el conjunto formado con todas las imágenes que yo tengo aquí. Sí, es verdad, pueden ser todos, claro, pueden ser todos, pero hay momentos en que no son todos. Así que antes de hacer eso, realmente lo que yo debo colocar es esto de aquí, como para cuidarme. Yo no puedo decir de que B es igual al rango, pero sí puedo especificar que el rango de la función va a ser un subconjunto de B. ¿Qué significaba subconjunto? Que el rango siempre va a estar dentro de este conjunto. Y hay momentos en que puedan llegar a ser iguales. ¿Ya? Fíjese con eso que está ahí. Eso es lo primero. Antes de empezar a repetir cosas que a veces las tienen incorporadas mal, el rango es su conjunto del conjunto de llegada. Y en cambio, el dominio, este sí es el conjunto de partida. Eso como parte inicial. Si es que yo vengo y aquí al lado pongo otra función, vamos a poner la función g que va de un conjunto C a un conjunto D y lo vamos a poner así. Aquí vamos a colocar el conjunto C, vamos a poner G y aquí vamos a poner D. Y colocamos dos conjuntos más. Aquí conjunto de partida, conjunto de llegada. Estos elementos de aquí, ¿quiénes serían? Todos los elementos que están aquí, ¿quiénes son? A ver, los leo. ¿Quiénes son todos esos elementos de ahí? Esos se convierten en el dominio de la función g. Y ese dominio es nada más y nada menos que C. El dominio es el conjunto C. Perfecto. Y si yo tomo estos elementos de aquí, ¿qué podríamos decir? Que el rango de G va a ser subconjunto del conjunto ¿quién? Del conjunto D. Porque las imágenes pueden ser todas o unas cuantas del conjunto D. Eso es lo que primero me tienen que dar. Este es el esquema de decir, bueno, ya le di una función lineal, le di una función cuadrática. Las dos funciones me la dan. Cuando yo quiero hacer composición, como por ejemplo esta de aquí, ya, vamos a poner esta composición. Vamos a G compuesta con F. G o F de X. ¿Qué significa? G evaluado en F de X. Creo que esto ya sí se acuerdan, ¿no? Esta siempre es la externa y esta siempre es la interna. Para que eso se dé, siempre debe pasar esto de aquí. Si no se cumple, estamos fregados. Mire, cuando yo digo de que, un ejemplo, ¿no? Uno de muchos que puedo hacer. Cuando yo digo que el conjunto B es igual al conjunto C, esta es la condición para que sean compatibles. Una de las posibles. B sea igual a C. ¿Qué significa eso? Que estas dos cosas como que se hicieran una sola, mire. Y es como decir, de aquí van a llegar imágenes y esas mismas imágenes son las que van a aparecer acá. Fíjese. Era como lo que le había dicho. Usted tenía naranja, le salía jugo y luego ese jugo venía, lo metía a otra maquinita y ya le salía el jugo embotellado. Es básicamente eso. Esto lo que hace es permitir que la composición se dé. ¿Ya? Y para eso, ahora sí viene la condición clave, mucho cuidado, vamos a ponerle nomás eso de ahí. Para que la composición se dé, se va a tener que cumplir esto de aquí. El rango de la función f tiene que ser su conjunto del dominio de G. A mí no me gusta colocarlo así, porque cuando me voltean la función compuesta, ya la gente se desbarata.
Lo que yo prefiero es decir esto, mire. El rango de la función interna siempre va a ser su conjunto de el dominio de la función externa. Esto se tiene que cumplir sí o sí. Sí o sí. Si no, no se puede hacer composición. Piénselo en las camisas. Si usted tiene jugo, no lo puede meter en una máquina de coser. Es lo mismo que pasa aquí. Si estos valores que están aquí son jugo y esta vaina me permite tela, yo no puedo meter esto acá. Se rompe la máquina, se daña. La única forma es que esto de aquí sea jugo y esta máquina me permita también meterle jugo, del que sea. Porque con eso estaríamos diciendo, ah, este jugo es su conjunto de esto que está acá. Ah, ya, se puede meter, sí. Eso debo tener en cuenta. De ahí vienen otras consecuencias más, como por ejemplo esta de aquí, la segunda. El dominio de la composición, que en este caso lo voy a especificar como G o F, va a ser igual al dominio de F. ¿Qué representa eso? Lo de aquí. El dominio de la compuesta siempre va a ser igual al dominio de la interna. Tercero, el rango de la compuesta tiene que ser su conjunto del rango de G. ¿Esto en qué se traduce? En esto. El rango de la compuesta va a ser su conjunto del rango de la externa. Así. Esas son las tres cosas que se van a ir cumpliendo. Esta es la principal. Si esto no se cumple, la composición no existe. Si esta no se da, usted tiene que decir que la composición no existe. Si esto se cumple, perfecto. Le da como semáforo en verde, avance, siga realizando la composición como tal. Así que tengan mucho cuidado con eso. Esos son los puntos que tiene que verificar. Y eso es teoría. Eso es lo que le pueden preguntar incluso hasta en los controles de lectura. Así que mucho cuidado. La segunda es igual. ¿A qué se refiere con la segunda? A ver. Al revés, a eso se refiere con la segunda. Si yo hago F o G, a eso se refiere con la segunda. Ya, el esquema de la composición sería así, por si acaso, mire. Cuando usted tiene esto, simplemente el resultado de la composición es esto. El conjunto de partida, que es el de aquí, con el de llegada, mire. D, y aquí usted dice G o F, y ahí trabaja con los pares ordenados que le quede, o con todos los que están ahí. En el segundo ítem, sí, en el segundo ítem va igual. Aquí va igual. En el primero y en el tercero es su conjunto. Y si se cumple la segunda, es que son consecuencias, por si acaso, Génesis. Esta es la condición que sí o sí tiene que cumplirse. Y estas dos caen solitas por el hecho de que la composición exista. Estas caen, estas son regalos. Bueno, no regalos, pero se dan porque la composición existe. Pero no es que dice, ah, no, esta no se cumple. No, se tiene que cumplir. Si la composición existe, entonces esto es verdadero y esto es verdadero. Si esto no existe, entonces no tiene sentido hacer esto ni lo de acá. Van cayendo, siempre y cuando la primera se cumpla. Digamos que es como una consecuencia.
¿Ya? Y esa es la composición. Ese es el esquema que está detrás de la composición. Sí, es verdad. Por tramos es complicado porque hay un método gráfico y el problema es que no sabemos graficar a veces. Simplemente no pasa nada, no se puede hacer y listo. Es que esto es una operación de funciones. Si la operación no se puede, no, nadie se va a morir, simplemente no puede realizar el ejercicio. Pero obviamente, si es un problema, lo más probable es que sí se pueda realizar la composición. En un examen, cuando le digan tiene F, tiene G, haga la composición y le ponen todas las posibles respuestas y usted tiene que elegir alguna. O sea, la composición se va a poder hacer. Es muy raro que le planteen las funciones y que luego sean incompatibles, salvo que eso también esté en las alternativas, porque puede ser algo de ejemplos, ¿no? Verdadero o falso. O sea, hay ejercicios ahí chéveres que se pueden sacar. Puedo hacer una gráfica directa en un caso que no cumplan esas condiciones. O sea, al final siempre vamos a hacer el gráfico. O sea, siempre vamos a hacer el método gráfico. Es el método más rápido para no estarme perdiendo en muchas cosas. A ver, vamos a hacer un primer problemita que tenía por aquí para ir calentando los motores. Ya, este de aquí. Vamos a poner estas condiciones. Cortamos y pegamos por acá. A ver, háganle un capture por si acaso. No ha terminado de copiar. Hágale ahí una captura. Ya estamos terminando en el grupo. La gente dice, ya, pilas, canten cuando empiecen. Y uno le pone, ya terminamos. Qué lámpara. A ver, borramos esto. Y ahí está. Ya, mire lo que le dicen. Dadas las reglas de correspondencia de dos funciones de variable real, f de x es igual a x al cuadrado menos 1 y g de x es 2x menos a. Para que se cumpla que f o g evaluado en un medio sea igual a g o f evaluado en a más 1, la suma de los valores que puede tomar a es igual a menos 5, menos 3, 2, 3 y 5. Perfecto. Uno ve ese ejercicio y ya fue, ya fue. Pero realmente es solo de reemplazar. ¿Cuánto le quedaría la composición de f o g evaluada en un medio? ¿Qué sería esto? F o g evaluado en un medio va a ser igual a decir f y argumento g en el valor de un medio. ¿Así? Externa, interna. Y el respectivo valor de la x, ¿no? En este caso es un valor que ya me lo dan. Entonces, al decir f o g evaluado en un medio, sería f evaluado en g y ese g evaluado en un medio. Y usted lo único que hace es reemplazar este valor que está aquí. Vamos a hacerlo acá abajo. G evaluado en un medio, ¿qué tiene que hacer? Simplemente reemplazar la x por el valor de un medio en esta función que está aquí, ¿ve? Va a ser 2 y en lugar de la x va un medio menos ese valor de a. Se simplifica y me termina quedando 1 menos el valor de a. Ese g evaluado en un medio vale esto. Entonces, esto se va a cambiar, mire. F y en lugar de esto que está aquí adentro, ¿qué va a ir? 1 menos a. Así. Y la función f evaluado en 1 menos a va a ser nada más y nada menos que esta función cambiándole la x por el valor de 1 menos a. Sería 1 menos a elevado al cuadrado menos 1. Aquí ya es problema de álgebra. Vamos a ponerlo más por acá.
1 menos a al cuadrado va a ser cuadrado del primero, 1 al cuadrado, 1. Menos 2 veces el primero por el segundo. 2 por 1 y por a, 2a. Perfecto. Y esto más a cuadrado. El resultado de esto que está aquí es esto de aquí. Y a ese valor le va a restar 1. Perfecto. Esto y esto se pierde. Y nada más y nada menos que f o g evaluado en un medio se acaba de convertir ¿en quién? En a cuadrado menos 2 veces a. Solo por acomodarlo, ¿no? Vamos a poner a cuadrado primero y luego el menos 2a. Esto es lo que ya voy a guardar. ¿Ahí muere el problema? No. Tengo que sacar otra cosa más. Vamos a ponerle otro color. Le están pidiendo g o f evaluado en a más 1. Al decir g o f evaluado en el valor de a más 1, esto es nada más y nada menos que g evaluado en f y f evaluado en a más 1. Cerramos y me va a quedar así. F evaluado en a más 1, ¿cuánto sería? Esto aquí, ¿ve? A más 1 al cuadrado menos el valor de 1. Y eso sería igual ¿a quién? Cuadrado del primero al cuadrado más 2 veces la primera por la segunda, 2 veces a, y más el valor de 1, segundo al cuadrado, menos 1, se cancela y queda a al cuadrado más 2 veces a. Esto hay que meterlo acá, entonces sería g evaluado en este valor. ¿Cuánto vale? A al cuadrado más 2a, y eso va a ser igual a g evaluado en esto. Sería 2 por el valor de x, que es a cuadrado más 2 veces a, menos el valor de a. Y eso sería el de aquí por el de aquí, 2a al cuadrado. El de aquí por el de acá sería más 4 veces a, menos el valor de a. Eso se convierte en 2a cuadrado más 3 veces a. Este es el valor para esto que está aquí. Por último, ¿qué tenemos que hacer? Factor común. Bueno, en parte sí. Igualar, mire, aquí les dan la condición. He sacado por partes porque luego vamos a tener que igualar. Mire, aquí se lo dicen. Esta composición es igual a esta composición. Entonces, este resultado que me quedó lo voy a igualar con este resultado que está acá. Y en ese caso, vamos a ponerlo por acá, sería a al cuadrado menos 2 veces a tiene que ser igual a 2a cuadrado más 3 veces a. Esto lo vamos a mandar para acá. A restar me va a quedar a al cuadrado. Esto de aquí lo vamos a mandar para acá y me va a quedar menos 5 veces a. Ah, no, más 5 veces a porque pasa con positivo. Y del otro lado le va a quedar 0. Perfecto. Ahora sí, factor común sería 0 es igual a un valor de a, abro paréntesis, de aquí me sobra un a para generar a cuadrado, más, aquí me va a sobrar un 5, cerramos, y ahora sí, cuando un producto está igualado a 0, cada factor es igual a 0. A es igual a 0 o a más 5 es igual a 0. Obviamente este valor ya lo tenemos, y el valor de a me va a quedar igual a menos 5. Perfecto. Son dos valores de a. Va a ser 0 y va a ser menos 5. ¿Qué me pide el ejercicio? Importantísimo. Yo puedo resolver muchas cosas, pero a veces la gente no lee bien y se emociona con los valores que le queda. Pero hay que a veces tomarse su tiempito para no cometer errores tontos, porque ya resolvió el problema. Se equivoca en sumar, pues son puntos que luego le duelen. La suma de los valores que puede tomar A. Entonces, la suma de A va a ser igual a 0 sumado con menos 5 y eso va a ser igual a menos 5. Perfecto. ¿Cuál sería la respuesta? Esta de acá. A de aleluya. Me salió el ejercicio. En cualquiera, Paulo, en cualquiera.
Un ejercicio se lo pueden tomar en final, recuperación, donde sea. Spol sorprende. Puede ser una prueba de salida, puede ser de todo. Incluso hasta en un taller. Por eso uno tiene que estudiar para absolutamente todas las posibilidades. Porque si no, estamos fregados. Si no sabe nada de eso, claro, pero esa es la idea. Hay que ir aprendiendo de a poco. O sea, hay que ir nivelándose. Entiendan una cosa. Cuando ustedes ingresan, le podría decir de que el 90% entra con vacíos, aunque parezca mentira. ¿Sí? De todos los 1000, 2000 que van a hacer el pre, un 85-90% entran con vacíos. Ese 10% es el que tal vez sí se preparó, sí tuvo buenos profesores en el colegio y pudo de cierta forma ver todas estas cosas y que no le va a terminar costando lágrimas o malas noches, ¿no? Pero por eso es que tiene que estudiar, tiene que sacrificarse todos los días. En todas las materias hacen talleres, creo que sí. De lo que recuerde, sí. En química también hacían. Creo que en física también. Eso es algo que lo empezaron de nuevo a tomar en el prepasado. Y casi siempre era, por lo menos matemáticas, los talleres eran casi todos los viernes. Ya luego con los feriados, algunos días se tomó miércoles, a veces martes. Bueno, no martes porque no hay matemáticas los martes, lunes, pero casi todos los días viernes. Solo es lo que es la composición, reemplazar una función dentro de otra. Si aquí me dicen G o F de A más 1, primero dentro de F reemplazo A más 1 y el resultado lo reemplazo en G. Eso es lo que estoy haciendo en composición. Eso es como tal la composición. Y eso lo hice abajo, por si acaso, mire. Primero hice la especificación. G evaluado en F, evaluado en A más 1. Entonces primero hago esto. En la función f, donde veo la x, pongo a más 1. Y eso está aquí, ¿ve? Por eso dije, en lugar de esto va a más 1. A más 1 al cuadrado menos 1. Resolvemos esto que me genera esto, le restamos 1, se cancela, y queda a cuadrado más 2a. Eso es lo que va aquí adentro, mire. Es esto. Y luego sí, g evaluado en esto sería esta función reemplazada por a cuadrado más 2a cuando tenemos el valor de la x. ¿Ya? Y llegamos a la parte final y sacamos como un valor. O sea, todo va a quedar en términos de a porque a es el valor que voy a tener que encontrar. Y luego pues sumo esos valores para llegar a mi resultado requerido. Indirectamente sí, Paulo. Toda persona que se prepare tiene ventajas. Toda persona que se prepare tiene ventajas. Por eso no es que yo recomiendo ir a SPOL solamente con lo de la CENESID. Con lo de la CENESID le van a dar 3 vueltas y va a tener que sacarla, meter la mano al bolsillo y pagar, literal. Por eso es que yo no soy tan partidario de que en la CENESID te asigne el cupo 100%. Siempre he dicho el examen de ingreso ayuda a filtrar un poco las personas. Porque aunque suene cruel, hay personas que por más que den su esfuerzo, van a morir 2 veces. Porque no van a alcanzar a asimilar todo el material en tan poco tiempo. Porque va a darse cuenta, intensivo, va a volar. Por más que diga 11 semanas, 3 meses, bastante, mentira. Va a darse cuenta que es horrible. Porque se concentra en muchas materias, en otras cosas, y va para abajo. Y sin contar la desmotivación y todas las cosas que van detrás.
Así que lo ideal sería venir preparado con tiempo. Por eso el SPOL no es fácil. Que ni hubo. Pero por lo menos se pudo haber preparado, pues, ¿no? Si dice que se preparó un año antes, ya eso si no se olvidó, pues, esa es otra cosa. Pues si ya se preparó un año atrás y por cuestiones de la vida no hubo examen de ingreso, si usted aprendió bien, todo eso le sirve para ahora. O sea, no es que es plata perdida. Perdida si es que ya no se acuerda, pues ahí sí ya problemas, ¿no? Pero hay que tener en cuenta eso. El prepasado fueron muy, pero muy reducido el número de estudiantes que pasaron el primer semestre. No solo el prepasado, es que es siempre, siempre. Comparado con la cantidad de personas que hay, la cantidad de personas que ingresan es muy poca, es un 30%. Digamos que de 10 estudiantes, 3 aprueban y 7 para la calle. Obviamente tiene una segunda oportunidad y ahí puede ingresar. No sé si alguien sea bastante farándula y que tenga bastantes amigos. Solo lo invito a que haga una encuesta. De todos los amigos que pueda llegar a tener que han querido estudiar en SPOL, haga una encuesta y diga cuántos pasaron a la primera. Y va a darse cuenta que va a ser muy poco. Y ahí usted sabrá en dónde está parada. Y ahí abre los ojos. Que no, 4 personas que no han pasado el pre. Ya, mire, imagínese. Ahí uno se asusta. De 4 amigos que tengo, ninguno aprobó. Entonces uno dice, bueno, yo voy a ser esa primera persona de mis amigos que ha ingresado. Bueno, usted por lo menos ya tiene la oportunidad. Hay algunos que no la tienen. Eso es lo sad. A ver, voy a poner acá un ejemplo. A ver, ¿dónde es que lo tenía? Ya, esta de aquí. Hay 2 composiciones por cada carrera. No, hay carreras que sí tienen más estudiantes y a veces hay 2 aulas. Si es, por ejemplo, matemáticas, ahí sí creo que son pocos. En matemáticas no han de ser tantas personas que quieran estudiarla, así que ahí son pocos. Incluso hace unos días decía la gente, ¿cuántos son de mecatrónica? Y decían que habían como 100 y pico. ¿Y cuántos cupos van a dar? 25, máximo 30. Significa que 90 se van a quedar sin nada. Creo que hace unos días estaban haciendo grupos por carreras. Y vaya contabilizándolos, luego vaya viendo, a ver, y luego al final dice, a ver, ¿cuántos aprobaron por curso? Y se va a dar cuenta que son algunos pocos. Incluso hay gente que pasa por la ventana, o sea, lo ayudan, porque en serio, imagínense qué tan extremista es que SPOL no termina de llenar los cupos en ciertas carreras y tienen que ayudar. Por eso sale la alternativa de la prueba de aptitud y le suben puntos y ahí terminan aprobando. Porque así por así, siempre hay cupos vagos por ahí que se quedan. Pero la idea es que tienen que irse preparando. Por lo menos durante estas 2 semanas o 3 semanas que hemos estado casi, ya ha aprendido una que otra cosa. Ya con eso se puede defender un poco. Soy la única de mi curso, ya. Pero usted entonces sí se ha preparado, pues, Elizabeth. Es que eso es lo que tiene que pasar. Y en ese caso está mal la mentalidad de los estudiantes, la de los papás, la de los colegios, porque a nadie le importa. Realmente a nadie le importa. Y eso es una pena. No sé si ahora, porque en mi época había una licenciada, me imagino que era algo de psicología, me imagino, pero ella nos hacía bastantes test y nos hacía como que de orientación vocacional. Y como que ahí uno pues iba seccionándose, ¿no? Decir, ah, yo quiero estudiar esto, yo quiero estudiar lo otro. Y eso era bueno porque incluso algunos compañeros que decían, bueno, es verdad, yo no quiero esto.
y como que ella misma trataba de como orientarnos y nos mandaba a investigar cosas sobre universidades y cosas así. Ella también nos ayudaba con información que sobre SPOL, qué carreras había, entonces como que por lo menos yo sí sentí que había una especie de guía que decía, bueno, ya está bien. Hay personas que se registraron y eso es bastante triste porque hay los primeros días que crearon ese grupo de WhatsApp, ahí toda la gente se mete, que estaba en un grupo de Telegram, la gente ni sabía qué materias iba a haber en el pre. O sea, hasta ese extremo llega la gente que se mete a SPOL y ni siquiera sabe si es que va a haber matemática o física, matemática o química, o va a haber las tres. O sea, hay una desinformación total. Yo entiendo que estudiar en SPOL es emocionante y todos quieran como que superarse y estudiar en la mejor universidad y todo, pero realmente el chiste es prepararse para todo. Porque si yo voy con los ojos cerrados, luego tal vez no es lo que yo espero, voy a terminar perdiendo tiempo. Y eso suele pasar incluso en SPOL. Yo tuve un amigo, mire, un amigo que estudió 2 años ingeniería mecánica para luego cambiarse a ingeniería marítima. Casi no tenía materias como que para poder convalidar, entonces casi tuvo que regresar al inicio, o sea que prácticamente hasta que se dio cuenta que no quería estudiar ingeniería mecánica, perdió 2 años y tuvo que casi volver al inicio, pero después se graduó, pero eso pasa. Hay algunos que como que dicen, bueno, me metí a tal carrera y ni siquiera sabe qué va a hacer de su vida, ni siquiera sabe qué materias va a haber en SPOL o de qué puede llegar a trabajar, o sea, hay gente que ni siquiera se informa. Yo sé que ustedes no es el caso, yo sé que todo el mundo está sabiendo sus expectativas, ¿no? Así que no, como no es su caso, bueno. Así que sigamos. Se acabó el momento SAT. Primero bachillerato y participé en unas olimpiadas de matemática alemán Humboldt, ahí comencé a investigar sobre sport, claro. Así uno se va como que picando y empieza a descubrir y a buscar información. Y aunque no crea, hoy en día tiene más información, porque el Internet le abre puertas. Usted pone Google y ya le bota toda la información. Hay páginas web, tiene información. Imagínese la época cuando no había Internet y usted tenía que ir a hacer colas inmensas para que lo reciba una secretaria y lo mire mal y le diga, niño, tome, ahí hay un folletito, lárguese. Y usted se iba tan emocionado porque tenía información de Spol y luego pues se iba preparando. Dije que ahí soy, ¿ya? Exacto. Ahí uno tiene que ir, pero siempre un poco preparándose. Mire, este ya es un level 2. Esto ya está un poquito más heavy, porque es una función por tramos. Y aquí el primer problema es que no sabemos graficar por tramos. Y uno se queda como que, ok. Pero bueno, por lo menos la vieja confiable. Empiece a darle puntos. El que no sepa graficar, hágalo como aprendió a graficar. Dele puntos a la X, vaya formando la gráfica y luego se va a ir dando cuenta de cómo es el comportamiento. ¿Ya? Dice, determine la composición de f o g y también la de g o f. Y tenemos dos funciones. X al cuadrado más 2x menos 1 para x menor o igual que 0. 2x más 3 para x mayor que 0. En g, 1 más x mayor o igual que 2. Y raíz de 2 menos x para x menor que 2. Si yo quiero hacer esta primera composición, mire, fíjense, f o g es nada más y nada menos que f evaluado en g de x. Perfecto. La interna es esta, mire. Y la externa es esta de acá. El primer paso, y súper importante, digamos que si yo ahí empiezo mal, ya el siguiente paso y todos los demás ya están mal. Si yo me equivoco ahí, ya fui. El primero es graficar la función interna. En este caso tengo que graficar g de x. Así.
tengo que graficar g de x. ¿Cuál es g de x? Esta, mire. Creo que esto es fácil. ¿Qué tipo de función es 1 más x? ¿Qué tipo de función es 1 más x? Es lineal, perfecto. Una función lineal me basta colocar dos puntitos y luego trazo la recta. Ese es fácil. Esta función ya es un poquito más complicada. ¿Por qué? Porque es una función raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 2 menos x. Ahí ya tenemos un poquito de problema, pero vamos a ver cómo la podemos ir graficando. A ver, vamos a hacer un plano cartesiano. 90 grados, que siempre pienso que no hay 90 grados, pero bueno. Tenemos ahí. Y ahí. Ahora, vamos a empezar con la de arriba. Dice 1 más x para cuando x es mayores o iguales que el 2. Significa que yo le puedo dar el valor de 2 en adelante. Ese es el dominio de la función, para x mayores o iguales que 2. Desde el 2 para adelante. Vamos a darle el 2. Si yo reemplazo esta función en 2, está de acuerdo que al decir g evaluado en 2, esto me va a quedar 1 más 2. 1 más x, 1 más 2, y esto me va a quedar igual a 3. Perfecto. Sencillo, mire. Cuando x toma el valor de 2, y toma el valor de 3. 1, 2 y 3. Ahí está ese puntito. ¿Por qué va relleno? ¿Por qué lo grafico ahí bien pintadito? ¿Alguien se acuerda por qué? Ese puntito va bien pintadito porque dice mayor o igual que el 2. Es igual, hace que se incluya. Entonces usted viene y lo pinta bien. De ahí es libre de probar cualquier otro número que sea obviamente mayor o igual que el 2. Podemos probar el 3. Cuando x vale 3, estamos como por aquí, y usted dice, g evaluado en 3 va a ser igual a 1 más 3 y me va a quedar el valor de 4. Perfecto. Más arribita, por acá 4, y ese punto estaría como por aquí. Luego usted lo que hace es esto. Fácil. La recta y los une esos puntitos. De esta forma. Bueno, a ver, vamos a colocarle otro colorcito para que podamos superponer. Ya, ahí. Ya, ahí para no borrar, para que lo tenga como guía. Ya, así. Esa es la parte de esta recta que está aquí. No hago más ni menos. Hago lo que me piden. Mayor o igual que el 2. Del 2 en adelante. Perfecto. Ahora hago al revés. Y como a veces no nos acordamos de cómo es la función, ¿qué hacemos? Dele puntos. No hay nada mejor que darle puntos. ¿Qué le dicen a usted? Esta función va a ser válida para cuando x sea menor que 2. ¿Yo le puedo dar el valor de 2? Sí, pero no lo voy a incluir. Voy a reemplazarlo, pero voy a colocar un puntito abierto. A veces aquí hay un dilema inmenso y la gente dice, pero ¿por qué evalúa el 2? ¿Por qué no evalúa el 1? También se van al otro extremo. A mí lo que me dicen es esto, mire. El valor de 2 y este va con paréntesis, pero el valor de 1.99 sí está incluido en ese intervalo. 1.90, 1.80, sí. No es que siempre tengo que saltarme de uno en uno. ¿Ya? Así que yo lo voy a reemplazar y voy a dejar un puntito abierto. A usted le dicen, cuando x vale 2, sería g de 2 va a ser igual a raíz cuadrada de 2 menos 2. Cerramos y esto me va a quedar igual a 0. ¿Qué significa? Que cuando x vale 2, esto vale 0. Mire, entonces esto viene así, ¿ve? Abierto. Démosle el valor de 1. Si usted reemplaza g evaluado en 1, me va a quedar raíz cuadrada de 2 menos 1 y esto me va a quedar 1. Perfecto, mire. Cuando x vale 1, y vale 1. Por aquí, ¿ve? Y usted así va a continuar, mire. El 0. G evaluado en 0 va a ser raíz cuadrada de 2 menos 0 y me va a quedar raíz de 2. Bueno, raíz de 2 es aproximadamente 1.41. Ya, digamos que estamos como que por aquí, ¿ves?
Entonces es claro que el comportamiento va a venir así, ¿ve? Así. Y va a ir aumentando, mire. Pero eso ya no me interesa. Con tal que yo la pueda graficar en esta forma. Aquí está cuando la imagen era para el resultado cuando x vale 0. Aquí cuando x vale 1. Y aquí cuando x toma el valor de 2. Esa es la gráfica. Eso es graficar g de x. ¿Todos de acuerdo con esa gráfica? Ya. Esa gráfica es súper importante. Súper importante. Porque ahí viene la base de todo. Vamos al paso número 2. El paso número 2 es colocar en una recta vertical la función externa. ¿Ya? Así. En una vertical colocar la función externa. Ojo, graficamos la interna y la externa es la que va a ir de forma vertical. A ver, ahora sí. Por lo menos esto sí lo vamos a eliminar. ¿Ya? Y parte de esto lo vamos a eliminar. Ya, ahí. Recta vertical. Ya, ahí. Bueno. Esto se supone que es, ah no, 89. Eso es 90 grados. Ya, ahí sí lo veo perpendicular. Siempre entro en un dilema y me marca 90, pero la veo que está chueca. No sé si les pasa o si se ve recto. A ver, ahí. Y mire acá, le dice, es x al cuadrado más 2x menos 1 para x menor o igual que 0 y 2x más 3 para x mayor que 0. El punto crítico es en 0, mire. Obviamente es aquí, ¿ve? A ver, no sé, un color que se vea mejor. No sé si el verde se ve bien, mire. A ver, vamos a ponerlo así. Esto tiene que venir justamente donde le indique el dominio de la función, mire. A usted le dicen menor o igual que 0 o mayor que el 0, entonces usted lanza una línea vertical para seccionar esa zona. Obviamente, para mayores, ¿a dónde sería? ¿Arriba o abajo? ¿Para dónde serían mayores? Sería para arriba. Perfecto. Entonces, para mayores, esto va a ir arriba, mire. ¿Y cuánto vale la función? 2x más 3. Y para menores o iguales, vale x al cuadrado más 2x menos 1. Fíjese, aquí está, mire. Esta es para cuando estamos menores que el 0. Menores entiendo que es para abajo, por eso lo hago en esta forma, mire. Para mayores que el 0 es 2x más 3. Entonces, de aquí para arriba es esto. Mire, mayores porque es 1, 2, 3 y 4. Menores que el 0. Por abajo menos 1, menos 2, ya. Así. A eso nos estamos refiriendo. El resto es hacer la composición como la sabemos. Fíjense en esto de aquí. Una de las claves es que esta línea segmentada muchas de las veces va como a cortar y a separar en dos tramos a una función. Tome en cuenta esto de azul. Todo lo que está de azul, ¿en qué tramo está? ¿En el de arriba o en el de abajo? Todo ese tramito de que lo he puesto en la nubecita. ¿Ese tramito dónde está? Solamente está arriba, ¿verdad? Ya. ¿Y este tramo de acá, en dónde está? También está arriba. ¿Sí se da cuenta? En este caso, bueno, es un caso especial porque no es que siempre pasa. Solo voy a hacer composición con la función de arriba. ¿Por qué? Porque el gráfico solamente interviene con esta que está aquí, ¿ve? Y aquí también, ¿ve? Esta solo es lo que está aquí. Vamos a ponerle el nombre. Vamos a nombrar cada una de ellas. ¿Está de acuerdo que esta función de aquí es raíz
de 2 menos x, y esta que está acá es 1 más x. Como toda composición es la interna evaluada en la externa, entonces sería así, ¿ve? 2, y en lugar de x va raíz de 2 menos x, así, más el valor de 3. Esta función metida aquí. Y también esta función metida acá. Le quedaría 2 por 1 más x, cierre y coloca más 3. Perfecto. Esa es la composición. Esa es la gran complicación de todo el mundo. Sería f o g de x. El último pasito es esto que está aquí. Obviamente, esto. La parte del dominio de la composición. A ver. Fíjense una cosa. Esta de azul, ¿cuál es el dominio? ¿Cuál es el dominio de toda esta función de aquí? No mayores, menores. En ese caso, menores. Ojo, ¿el dominio con qué se mide? Con respecto a X o a Y. Y aquí algunos hacen esto, mire. Piensan que me voy para arriba. No, es en X. Por eso hago así, ¿ve? Si se da cuenta que el dominio sería desde el menos infinito hasta aquí, ¿ve? Este es el dominio de la función. Este es el dominio. Cuidado, se confunden. Y eso es normal, tranquilo. Que a veces uno ya como está viendo eso lo ve en Y. Y a veces se le pasa por alto. No pasa nada. Pero todo dominio es con respecto a X. ¿Cuál es el dominio? Va desde el menos infinito hasta el 2. ¿Qué significa? X menores que el 2. Ahora, ¿cuál es el dominio de esta función de acá arriba? Desde el 2 en adelante, pero está incluido el 2. Ya, ahí está. Primera composición que acabamos de resolver. Mire que aquí este puntito estaba incluido, por eso lo incluimos, mire. Se incluía cuando valía 2 y de ahí me voy para adelante, mire. Ese es el dominio, todo lo que va para adelante. Ahí están esas dos divisiones. Y la idea es la misma. Una función evaluado en otra función, pero hay que ver con qué parte es compatible. Yo de loco no puedo venir y hacer esto, mire. Esta función la quiero evaluar con la de abajo. Imposible, porque no tienen nada que ver. Esto está arriba, se hace con la de arriba. No es con lo que me dé la gana. Eso es importante. ¿Se acuerda de la primera regla que le había puesto? Claro, sí, mire, si esto hubiera sido así, ¿ve? Digamos que esto hubiera quedado así y esto no estaba. ¿En dónde hubiéramos hecho composición? Esto lo hubiéramos metido aquí. ¿Estamos de acuerdo? Ahí se hubiera quedado con lo de abajo, porque esto domina con lo que está acá. Y esto se hubiera quedado con la de arriba. Hubiera sido una para él, uno para acá. Entonces, pero esos son escenarios que se van a ir presentando en cada ejercicio. Pero tienen que irlo razonando. A ver, el punto número 1, el que le dije que era súper clave. El rango de la interna es su conjunto del dominio de la externa. ¿Se acuerda de esto? El punto número 1, el que es súper importante. Esta vaina es el gráfico. Si se da cuenta que el rango es lo que nosotros graficamos, o sea, es como la representación del gráfico. Y eso tiene que estar incluido en el dominio de la externa. Esta es la recta vertical. Si se da cuenta, mire, hacemos la recta vertical y el dominio es esto, mire, una zona para arriba, otra zona para abajo. El gráfico está dentro de esta zona y este gráfico está dentro de esta zona. Ahí está la composición. Por eso hacemos de esa forma. Y no tengo que estarme inventando nada más. Ese es el procedimiento. Graficar la interna, la externa, la colocamos en vertical y luego, con mucho cuidado, observo qué zona está en intervalo de la externa y qué otra zona está con la de acá. Y así sucesivamente hasta terminar con todos los intervalos.
Pueden ser, a veces hay de 4, de 5, bueno, de 5 no he visto, pero por lo menos de 4 sí. Lo más popular es con 3, que me queden 3 zonas. Y ahí el resto pues es más, un poco más suave. Así que cópielo. Cópielo bien, trate de pensarlo un poco y si tienen alguna duda, pregúntelo. He tratado de hacerlo lo más despacio posible para que nadie se pierda porque entiendo que hay cosas que no hemos visto y ya, pues puede ser que genere una convulsión en usted. ¿Ok? Nadie dice nada. Hay dos cosas. O no entendieron o entendieron todo. Eso es lo malo. Lo del dominio. El dominio siempre, mire. El dominio de la interna domina la composición. Este tramo de azul, ¿ve? Yo siempre hago las sombras. Eso me salva la vida. Sombras así y digo, a ver, esta gráfica viene del menos infinito hasta ¿dónde? Hasta aquí. Entonces el dominio va desde el menos infinito hasta el 2. Eso se traduce en x menores que el 2. Miren, las sombras de acá. Acá es un poquito más complicado porque son más altas. Pero ¿qué sombra genera lo de acá? Mire, ¿qué sombra genera? Todo esto, mire. ¿Qué es eso? Desde el 2 en adelante. 2, 3, 4 y eso se traduce en x mayores que el 2. Mayores iguales por el puntito que está en esta parte que se incluye. Y eso lo puede hacer siempre. Yo lo hago así para evitar confundirme. Si quiero saber el dominio, voy marcando así, verticales. Y si me piden el rango, hago al revés. Fíjese, hago así, ¿ve? Tú. Y cada imagen va generando esto, mire, así. Y si quiero el de acá arriba, ¿cuál es el rango de esta de aquí? Fácil, hago proyecciones así, verticales. Así. ¿Se da cuenta? Eso no falla, eso no falla. Ya, eso no falla. ¿Por qué queda abajo? Por esto, a usted le dicen, la cuadrática es x al cuadrado más 2x menos 1 para x menores o iguales que el 0. Si me dice la regla que lo haga en forma vertical, hago la vertical para donde entiendo que están los menores que el 0. Si el 0 está aquí, los menores son para abajo. Si me hubiera dicho que esto era mayor o igual que 0, hubiera sido arriba. Entonces esto lo hubiera colocado acá y esto acá abajo. Va usted a respetar lo que diga esto. Mayores iguales que el 0 o mayores que 0 en la parte de abajo. O sea, esa es la parte que sí se debe considerar. Ya, cuidadito ahí. Ya, vamos a hacer uno más, ya. Vamos a hacer uno más. A ver, este le dejo para que lo hagan ustedes. Hagan al revés ustedes y mañana me avisan cómo les fue. ¿Cómo supo que la manera vertical? Ah, eso va aquí. Siempre. Eso, ¿quién va vertical? Va a depender de esto. Si a usted le piden F o G, F es la externa, G es la interna. Esta es la que se grafica y esta es la que va de vertical. En el caso que a usted le pidan, no, la de acá, hice la de aquí. Esta es la que hice. Esta. Y si me piden esto, hago G o F. Para mí sería G evaluado en F de X. Esta sería la externa. Esta sería la interna. ¿Cuál hay que graficar? Ahora tiene que graficar esta, mire. Esta es la que va a graficar. ¿Y cuál es la que coloca en vertical? Esta. Esta es la que va en vertical. Ahora es al revés. Y eso va a ser siempre así, dependiendo de la composición. Ya, esa hágala y mañana me dicen a ver qué tal. A ver, déjenme buscar otro por acá. A ver, aquí creo que en este examen había uno. Ah, es inverso. Composición.
Bueno, este es bueno, un poquito diferente. Aquí hay tres funciones. A ver cómo nos va con este. Dadas las funciones de variable real, f de x igual a x al cuadrado, g de x menos x para valor absoluto menor o igual que 1, menos 2 para valor absoluto mayor que 1, y h de x es x más 1, determina de ser posible la regla de correspondencia de f compuesta con g y todo eso compuesta con h. Si hay 3, igual hay que respetar el orden. ¿Ya? Igual hay que respetar el orden. Este de aquí creemos primero. Hagamos f o g y luego a ese resultado le hacemos composición con el valor de h. ¿Ya? Importante. F o G está agrupada y a ese resultado composición con h. En teoría, ¿cuál deberíamos graficar? G, ya, perfecto. Al momento que a mí me dicen f o g de x, vamos a colocar f evaluado en g de x y esta es la que yo tengo que graficar. Y esta, por obvias razones, es la que voy a colocar en forma vertical. Y procedemos. Hacemos ahí. Hacemos aquí. Algo más pequeño nomás, porque las funciones son fáciles. Así. ¿Cómo quedaría la parte de menos x para valor absoluto menor o igual que 1? ¿Estarían de acuerdo con esto? 45. Algo más o menos así. A ver, otro colorcito para que se distinga. Así. Bueno, esta como que queda un poquito más abajo, pero bueno. Esto debería ser menos 1 y esto debe ser 1. Esto también debe ser 1 y obviamente esto tiene que ser menos 1. Confirmen que ese es el gráfico de aquí. Acuérdese que valor absoluto de x menor que 1 se transforma en x entre el menos 1 y el 1. Por eso la gráfica va en esta zonita de aquí. Y también me dicen que es en valor absoluto de x mayores que 1, esto vale menos 2. Entonces esto va a quedar abajo, ¿no? Menos 2 por acá y esto sería así. Y esto sería así. Ahí está en menos 2. Obviamente esto coincide aquí, pues, ¿no? Y aquí también, ¿no? Ahí, están en la misma dirección. ¿Están de acuerdo con ese gráfico? La regla de correspondencia, ¿cómo quedaría? Algo así, ¿ve? Menos 2 menos 2 para x. Ah, falta la composición, cierto. Estamos haciendo composición. Ya le iba a dejar ahí. No, pues sí, vamos a hacer composición. Ya le iba a escribir otra vez. Ah, en vertical es con la de acá, pues x al cuadrado. Estaba viendo como que si fuera una operación no más de suma. A ver. 90
Y esto viene aquí. ¿Cuál es el punto crítico de la función f? El 0. Realmente va a depender, ¿no? De qué valores tengamos. Pero siempre será el mismo, realmente. O sea, cualquiera. A lo largo de esto va x al cuadrado. A lo largo de todo esto, realmente no hay un punto que la limite. Por eso va todo, x al cuadrado. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Mire, fácil. Esto de aquí, ¿con quién tiene que hacerse composición? Obviamente con esto. ¿Cuánto me va a quedar eso de ahí? Si esto es menos 2, al cuadrado va a quedar 4. Perfecto. ¿Cuándo pasa eso? Cuando x es menor que el menos 1. Fíjese. Acá ve. Otro colorcito. ¿Esto con quién se va a hacer composición? Con esto, obviamente. ¿Y qué va a hacer? Fácil. Menos x al cuadrado para cuando estamos entre el menos 1 y el 1. Perfecto. Y para terminar, este tramito, ¿con quién le hacemos composición? Obviamente con esto, porque no hay más, ¿no? Simplemente es un valor. ¿Y eso qué va a ser? 4 para cuando x es mayor que el 1. Aquí acabamos de hacer f o g de x. Si ya quiere hacerlo más aniñado, pues ya eso lo puede hacer así, ¿ve? F o g de x va a ser 4 para cuando el valor absoluto de x es mayor que 1 y x al cuadrado para cuando el valor absoluto de x es menor o igual que el 1. Esa es la regla. Esa es la composición para esto que está aquí. Y hemos hecho la primera parte. Solo es esto, mire. A eso ahora hay que hacerle composición con h. Y ahora, ¿cuál de las dos graficamos? ¿Esto o h? Se grafica h. Esa está más fácil. Esa en ese caso está mucho más fácil. Ya, así. Y la gráfica sería x más 1. La gráfica x más 1 es algo en esta dirección. 45. Sería esto y más 1 va por acá arriba. Perfecto. Este valor es 1 y este valor es menos 1. ¿Qué pasa ahora? ¿Quién va acá en manera vertical? Ya, así. La que construimos, ¿no? Está de acuerdo que ahora esto vendría así, ¿ve? Ahí y por acá. Esto para mí va a ser 1 y esto va a ser menos 1. Así va a ir x al cuadrado y para acá arriba va a ser 4 y para acá abajo también sería 4. Perfecto. Confirmen.
por esto, no se olvide que esto está detrás. Puntos críticos, el -1 y el 1. Por más que aquí esté aniñado, usted en el fondo no se tiene que olvidar que es 4 para menores que el -1, acá. Entre el -1 y el 1 es x al cuadrado, y para mayores que el 1 vale 4. No hay que olvidarse de eso. De ahí en adelante la composición ya casi está lista. Ahora, la pregunta del millón es, vamos a extender esto y ahí. ¿Cuál sería este punto de aquí? Ya, de ahí el resto ya no me interesa. ¿Cuál sería este punto de aquí? No sería 0. Sería -2. Perfecto. Ya. Ah, sí, -2. -2 porque usted iguala, mire. Fíjese. Esta recta, ¿quién era? Esta recta era x más 1. Y usted quiere que eso sea igual a esta de aquí, al -1. Despeje y le queda x menos 2. Ahí sale. Ahora sí, diviértase con la composición. Esta composición, ¿con quién tiene que hacerla? ¿Con el 4, con el x al cuadrado o con el 4? Con el de abajo, ya. ¿Está de acuerdo que si esto usted lo mete acá, sigue quedando 4? Porque no hay x donde reemplazar. Si esta función es x más 1 y esto lo quiere reemplazar acá, como no hay nada que reemplazar, sigue siendo 4. ¿Para qué valores? Para x menores que el -2. Este tramo, mire, ¿cuál es el dominio? Eso, fíjense, ese es el dominio. Desde el menos infinito hasta el -2. Ese es el dominio de lo que yo marqué en nubecita roja. Y fíjense una cosa, ¿para dónde no incluyo? Para abajo, mire. Si se da cuenta que dice para abajo no incluya. Entonces es como decir esto, mire. Para abajo no incluye. Entonces en este tramo no lo voy a incluir. Ahora, nubecita azul, mire. Nubecita del bombillo. Este tramo de azul, ¿con quién se hace composición? Con x al cuadrado, ¿no? ¿Está de acuerdo que sería x más 1 al cuadrado? ¿Para cuándo? Así, ¿ve? ¿Cuál es el dominio de esto? Mire. Solo hasta aquí, ¿ve? Si se fija, mire. Solo eso. Ese es el dominio. De lo que yo pinté ahí de nubecita azul, el dominio va desde el -2 hasta el 0. Y finalmente, esta última nubecita, ¿a dónde va? Mire. Con ella, ¿no? Entonces usted va a decir 4. ¿Para cuándo? De aquí, ¿cuál es el dominio? Desde el 0 en adelante. Entonces, ¿qué sería? Para x mayores que el 0. Perfecto. Y esto se acaba de convertir en ¿qué? En f o g compuesto con h de x. ¿Ya? Ahí está. Eso es todo. La composición es como respetar cada zona, sin irme muy allá ni muy acá. ¿Estamos de acuerdo? Solo tiene que irle dando cuánto es este valor. Digamos que quiere saber cuál es el punto de intersección cuando y vale -1. Entonces con eso vale -2. Mire, fíjese, esta recta, ¿quién era? Esto de aquí. Entonces si usted tiene f de x es igual a x más 1 y quiere que este resultado me quede -2, no, quiere que este resultado le quede -1, porque el valor de y, que es lo de rojo, ¿cuánto debe ser esto? -2 para que sea -2 más 1, -1. Es un punto de intersección, entonces los iguala.
igual al x más 1 con el menos 1. Y ahí despeja x. Y ya, ahí sale. Claro, lo de los puntos, sí, se respeta lo que dice la regla exterior, la regla de correspondencia de la función exterior. Si ella le dice entre el menos 1 y el 1, entonces usted marca esos puntos, 1 y menos 1, y ahí hace la división del tramo, porque esta es la función externa. Esto es lo que en el fondo igual se va a respetar. Por eso hay que tener mucho cuidado. Si no, pues hay muchos problemas ahí después. Creo que nos ha ido bastante bien. O no. Ahora es cuestión de práctica. Ya tienen la guía, ya más o menos tienen los puntos importantes y ahora pues es cuestión de la práctica.